Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Cerón, soy autor, consultor, capacitador y conferencista. Soy sexólogo y psicoterapeuta, especialista en género y en educación. Y bueno, entre mi trayectoria está una amplia experiencia en formación docente, autor de libros de texto, autor de materiales para la capacitación de los maestros de todo el país, durante el diplomado de Reforma Integral de la Educación Básica, entre otras cosas, y estoy aquí para platicar con ustedes, amigos y amigas, maestros y maestras, sobre un tema muy importante que nos compete a todos, sobre todo a ustedes, que tiene que ver con la perspectiva de género en la educación. Y bueno, lo primero que quisiera platicar con ustedes es algo acerca del contexto en el cual estamos nosotros para entender la importancia de informarnos, de capacitarnos sobre la perspectiva de género en educación. Nosotros vivimos en un contexto de desigualdad entre hombres y mujeres. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, en su último informe de desarrollo humano, que lo que mide es qué tanto tienen acceso las personas a las oportunidades de educación, de salud, de acceso a sus derechos, de distribución del ingreso. Encontró que México se encuentra en el lugar 56 de 182 países en materia de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? México está en el primer tercio de países de desarrollo humano, con todos los problemas que tiene el país. Sin embargo, este es un buen lugar. Habla de condiciones de desarrollo social que se han alcanzado. Sin embargo, cuando este estudio le pregunta a las personas de manera separada a hombres y a mujeres, entonces México cae del lugar 56 al lugar 79 por la disparidad de acceso a estas situaciones que permiten el desarrollo humano de las personas con respecto a las mujeres. Entonces estamos hablando de una desigualdad que sigue siendo muy lastimera, que sigue siendo un problema social en México y que sigue siendo un obstáculo a que las personas puedan tener un desarrollo humano y una libertad. También quiero hablar un poco de qué tanto maestros y maestras y directores estamos en conciencia de esta situación. El Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica, que realizó la UNICEF y la SEP, le pregunta a maestros y a maestras acerca de la violencia de género. Es decir, aquella violencia que se ejerce contra las personas por no cumplir con los estereotipos o los patrones que se supone son los que corresponden a su sexo o a su género. Y sobre todo estamos hablando aquí de, por las condiciones de desventaja social en que viven las mujeres, de la violencia que se ejercen los hombres contra las mujeres. Entonces, al consultar a docentes y directivos, lo que entienden por violencia de género, 29% de directores y directoras y 39.4% no distinguen la violencia de género de otro tipo de violencia. 10% asume abiertamente no saber de qué se le está hablando y solamente una décima parte de los docentes reconocen de qué se trata la violencia de género. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, nosotras, no tenemos estas situaciones bien identificadas, las carencias en cuanto a estos conocimientos o la reproducción de actitudes culturalmente asimiladas, normalizadas y o naturalizadas. ¿Qué quiere decir normalizadas o naturalizadas? Las personas asumen que así son las cosas, eso es lo normal o eso es lo natural, es parte de la naturaleza de las personas, así siempre ha sido y así siempre será. Forma parte de las normas y valores enseñados en la escuela de manera implícita, sin que sean parte de los fines u objetivos de la educación
o del sistema educativo. Y entonces esto se convierte en un currículum oculto, en situaciones que se enseñan sin formar parte de las intenciones que se están buscando con la educación. Por lo anterior, se hace necesario revisar de qué se trata una educación con perspectiva de género para poder modificar estas situaciones y poder brindar una educación de calidad a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. La perspectiva de género, como herramienta de análisis, busca que las personas identifiquen roles, estereotipos, códigos, símbolos, tradiciones que se asignan socialmente y que fomentan la desigualdad de oportunidades y la libertad de grupos en desventaja social por razones de sexo y género, para que estos puedan ser analizados, discutidos, contestados y modificados en el rumbo de una convivencia marcada por los derechos humanos que implica la igualdad formal de todas las personas y la equidad. Cuando hablamos de equidad, no estamos hablando de igualdad. Cuando estamos hablando de equidad, hablamos que partimos de un análisis de las situaciones de desventaja y vamos a impulsar acciones compensatorias, complementarias, para que las personas puedan, en los hechos, en la vida real, alcanzar una igualdad real y no solamente una igualdad formal, que es la que está contenida en las leyes. Bueno, quisiera para este objetivo revisar con ustedes algunos conceptos básicos sobre sexualidad y género. Primero, hay que revisar que sexo y género, cuando hablamos de sexo y género, no estamos hablando de las mismas cosas. Cuando estamos hablando de sexo, estamos hablando de las dimensiones biológicas del ser humano, de la dimensión biológica del ser humano. ¿Qué quiere decir la dimensión biológica del ser humano? Cuando hablamos de sexo, hablamos de hombres y de mujeres, y eso lo único que quiere decir es que las personas al nacer nacieron con pene y testículos si son hombres, o con vagina y vulva si son mujeres. Nada de eso tiene que ver con los comportamientos. Los comportamientos son construcciones allegadas. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de femenino y masculino. Les pongo un ejemplo. Para poder ilustrar de qué se trata el sexo, eso es muy sencillo porque podemos echar mano de cosas que nuestros sentidos pueden constatar, de personas o de cuerpos que nos muestren la diferencia sexual. Cuando hablamos de género, lo que necesitamos para poder ilustrar esa diferencia son símbolos. No podemos echar mano de un elemento que a través de la percepción de nuestros sentidos nos pueda mostrar el género, porque el género en sí no existe como realidad, es un imaginario. Cuando hablamos de género, tenemos que echar mano de símbolos como estos que van a poder ustedes apreciar en su pantalla, porque nos estamos refiriendo a una idea. Y las ideas no están hechas de nada, las ideas están hechas de aire. Nosotros las construimos, y como nosotros las construimos, nosotros las podemos modificar, nosotros las podemos poner en cuestión, y esas ideas están al servicio de mejorar nuestra vida. Cuando no identificamos esta característica y nos ponemos al servicio de un deber ser, lo que se fomenta es una serie de errores que provienen de una perspectiva que no es realista. Cuando hablamos de género, el género se expresa a través de roles de género. La palabra rol proviene de la terminología inglesa del teatro, que significa papel teatral, ¿no? Entonces, no nos referimos a otra cosa, sino que a papeles teatrales, que se representan las personas todos los días y que son lo que pretende la sociedad o un grupo humano determinado porque las personas pertenezcan a un sexo u a otro. Pero estos papeles son históricos, han ido cambiando en el tiempo. Ustedes, todos los que me están viendo, podemos hacer un simple análisis. Hagamos conciencia de quiénes de ustedes, sus abuelas,
tuvieron una formación universitaria. Pensemos cómo han cambiado estas condiciones en los últimos 50 o 60 años. Ahora piensen quiénes de ustedes aspiran a que sus hijas, nietas, sobrinas, alumnas accedan a una educación universitaria o a una educación técnica superior. Entonces, como vemos, estos roles de género no son definitivos, sino son contextuales y, como les digo, son históricos, son políticos. ¿Qué quiere decir que son políticos? Proponen una forma de la convivencia y del ejercicio del poder, son discutibles y son modificables. ¿Qué es importante cuando hablamos de que son modificables y que son discutibles? Discutir estos roles de género cuando son rígidos y estereotipados. En el caso de los hombres, nos referimos a que, por ejemplo, pensar que los hombres son expresivos, inexpresivos de sentimientos, por poner algunos, no son exhaustivos, pondré algunos de los más comunes, que son bebedores, que son agresivos, que son proveedores, que son sexualmente, toman la iniciativa, son expertos, son responsables del placer de las otras personas. En el caso de las mujeres, hablamos de que los roles de género estereotipados nos hablan de que las mujeres son intuitivas, son maternales, son infantiles, son sentimentales y sexualmente son renuentes y o pasivas, ¿no? Y existe un castigo social tanto de hombres como de mujeres para las personas en muchos ámbitos cuando no se comportan de esta manera. Entonces, una alternativa a esta situación es construir una cultura de equidad. Y una cultura de equidad significa implica reconocer las necesidades y ventajas de construir relaciones humanas no basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y de mujeres. Se trata de establecer relaciones humanas sanas, estables, constructivas, a partir de solucionar situaciones de desventaja de unos sobre otros y colaborar en lugar de competir de manera ciega e indiscriminada. Es muy importante entender que cuando hablamos de un trabajo de género o de una perspectiva de género, no hablamos de un problema de las mujeres. Muchas veces se ha malentendido esta situación como que esto se trata únicamente de un problema de adelanto de las mujeres. Y entonces muchas personas se conducen, o muchos hombres se conducen del siguiente modo: no, ustedes mejoren, el problema es suyo, pero no es un problema solamente, como les decía, del adelanto de las mujeres, sino es un problema de cómo se construyen las relaciones. Entonces, para poder impulsar una perspectiva de género, es fundamental el trabajo con el análisis de cómo se construyen socialmente las masculinidades, cómo a partir de modelos hegemónicos se hace ver como que existe una sola manera de ser hombre, cuando en la realidad existen muchas maneras de ser hombre. Y esas muchas maneras de ser hombre, el poder percibir, el poder visibilizar esas maneras de ser hombre, abre un abanico enorme a la diversidad de modos de ser y la posibilidad de construir modos de ser hombre pro equidad, a favor de una convivencia equitativa y de marcos de justicia, como lo son los de los derechos humanos. Cuando hablamos de la perspectiva de género, no solamente estamos hablando de las situaciones de desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres. También estamos hablando de que hay otras poblaciones que sufren violencia y discriminación porque no entran en los modelos de lo que se supone que deberían de ser los hombres y las mujeres, y estos modelos binarios como la población LGBTIQ,
que es lésbico, gay, transexual, transvesti, transgénero, intersexual y queer. Que también la perspectiva de género en la educación es generar una convivencia inclusiva de respeto a los derechos de la diversidad sexual. Recordemos que uno de los principios y objetivos fundamentales de los modelos educativos actualmente es la inclusión y la atención a la diversidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros en lo cotidiano, en lo cercano, como maestros, como maestras, como directivos, como supervisores, como asesores técnico-pedagógicos? Pues lo primero es reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, porque para que exista un cambio escolar se requiere un cambio personal. ¿Qué tanto le damos preferencia a nuestros alumnos a la hora de las participaciones? ¿Qué tanto le damos preferencia a los hombres sobre las mujeres? ¿Qué tanto discriminamos a nuestros alumnos que presentan otra orientación o preferencia sexual? ¿Qué tanto nombramos a la hora de dividir equipos a los hombres líderes de los equipos? ¿Qué tanto asignamos roles en función del servicio a los demás, a nuestras alumnas? ¿O qué tanto les decimos que su papel es ser femeninas, que su papel es ser delicadas? ¿Qué tanto les impulsamos actividades que reproducen estereotipos? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos capacitarnos e informarnos sobre estos temas. Tomar medidas compensatorias de empoderamiento y protección a los sectores vulnerables, porque no partimos, queremos llegar a una igualdad, pero es importante entender que no estamos partiendo de un contexto de igualdad. Entonces necesitamos generar esas condiciones para que entonces, como ya había mencionado, haya condiciones de igualdad reales. Predicar con el ejemplo. Recordemos que lo que educa fundamentalmente son nuestras actitudes. Si nosotros tenemos un discurso hacia los derechos humanos, hacia la igualdad, pero nuestras acciones van en otro sentido, ¿ustedes qué creen que nuestros alumnos o nuestras alumnas van a aprender? ¿Lo que nosotros decimos o lo que nosotros hacemos? Aquí tengo una serie, les quiero compartir una serie de estrategias que podemos implementar en el aula y en la escuela para que cada uno de ustedes pueda tomar aquellas que les sean más necesarios para su contexto, para sus centros escolares y socializarlas en los consejos técnicos, socializarlas con sus compañeros, ponerlas en práctica con sus alumnos, con sus alumnas. Y lo primero que les quiero comentar es el uso de juegos y juguetes no sexistas. Y entonces me han preguntado en distintos foros, maestros, maestras, maestro, si yo le compro una muñeca a mi hija, ¿ese es un juguete sexista? Pues si ella la elige, no. Pero si la niña quiere que le compre un balón de fútbol y usted le compre una muñeca, sí. O si no hay posibilidad de que la niña elija y de que pruebe cómo se siente con una muñeca y con un balón de fútbol y simplemente se le da porque eso es lo que le corresponde, sí es un juguete sexista. Lo mismo con los juegos, lo mismo con las actividades. Hay que promover que niños y niñas prueben, normen su criterio a través de distintas actividades, de distintos juegos, y entonces puedan elegir libremente aquellas situaciones que corresponden a su verdadero ser para que juegos y juguetes no tengan una función sexista. Que las distintas actividades que se promueven en la escuela estén encaminadas a que haya roles diversos y equitativos para hombres y mujeres. Permitir que las y los alumnos construyan su ser mujer o su ser hombre con base en sus propias percepciones, en lo que pueden verificar, en lo que sus sentidos le dicen,
en base a sus propios criterios, necesidades y no imponiendo estereotipos. Promover actividades que faciliten la interacción y potencialicen la colaboración entre unos y otros para alcanzar objetivos comunes y fomentar las relaciones sanas entre niños y niñas, evitando la competencia exagerada que viene de estas situaciones de a ver los niños de este lado, a ver las niñas de este lado, a ver quién aplaude más, a ver quién hace más rápido la tarea. Actividades que fomenten o enseñen algo acerca de la importancia de la equidad entre niñas y niños y que sean motivo para la deliberación y la reflexión constructivas. Es decir, pensemos que construir valores no significa darle a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, una lista de aquello que es correcto y aquello que está incorrecto, sino moverlos a la reflexión de estas situaciones, problematizarlas y moverlos a que generen soluciones a través de reflexionar en cómo sus acciones les pueden beneficiar a sí mismos y a los otros, y en este caso con respecto a las problemáticas que se desprenden de la desigualdad y aquellas situaciones que nos van a permitir construir una convivencia escolar pacífica con perspectiva de género. Otra de las cosas que podemos hacer, implementar en nuestros centros escolares, es exponer ante los alumnos las cifras o situaciones típicas de exclusión hacia las mujeres o hacia poblaciones discriminadas por identidad sexogenérica para dar pie a la problematización, reflexión, deliberación y búsqueda de soluciones de manera colectiva, partiendo de un punto de vista realista, de un diagnóstico de lo que sí sucede. Gestionar el uso de espacios comunes de forma equitativa, porque otra de las cosas que menciona este Informe Nacional sobre Violencia de Género en la educación básica que les había mencionado al principio, es que en la mayoría de los casos los hombres, los niños, pasan su recreo acaparando el patio escolar para jugar fútbol y las niñas pasan sus descansos fundamentalmente en los pasillos, con lo cual se ensaya una dinámica social en donde pareciera o se introyecta que el papel de relevancia y digamos el acaparamiento o el monopolio de los espacios de la vida pública están en manos de los hombres. Entonces hay que modificar este tipo de situaciones porque esta organización escolar también genera una educación, también si no se modifica, como ya había mencionado anteriormente, forma parte de este currículo oculto que también forma parte de lo que niños y niñas van a introyectar, van a reproducir y que van justo a lo contrario de los objetivos de la educación que queremos lograr. El uso de narrativas provenientes del arte, de la literatura, del cine, del teatro, usar la educación artística para poder problematizar y generar reflexiones en torno a los estereotipos de género y a la inequidad entre los sexos. Es decir, acercar a nuestros alumnos historias en donde las mujeres tengan un papel relevante, donde las mujeres se pueden descubrir logradoras, donde las mujeres puedan descubrir otras posibilidades, donde los hombres nos podamos descubrir tiernos, donde los hombres sí lloren, donde haya colaboración, donde se muestre la tragedia de la violencia y no esta situación como estos estereotipos que promueven los medios de educación. Tener un contrapunto cultural que le permita a los alumnos comparar puntos de vista y generar criterios propios. El uso inclusivo del lenguaje. El uso inclusivo del lenguaje, recordemos que el lenguaje no es un espejo de la realidad, es un punto de vista, es una perspectiva.
Y si nosotros generamos o seguimos usando, más bien si nosotros seguimos usando un lenguaje que no incluye a las mujeres, lo que estamos haciendo es invisibilizando a la mitad de la población. Requerimos un lenguaje que incluye, visualice y genere autoconciencia de las personas sobre sí misma e importancia y participación y existencia en la vida pública y en la comunicación. Mover a alumnos y alumnas a generar sus propias campañas, a hacer carteles. Recordemos que que esta parte de generar campañas de concientización forma parte de los planes y programas de estudio. Trabajar con los temas de construcción de masculinidades. Como les decía, es muy importante entender que el problema de género no es un problema de mujeres. En esta situación de modificar los modos de la convivencia inequitativos, se requiere reflexionar con los alumnos y pasar de pensar que hay una sola forma hegemónica de ser hombre a adoptar un enfoque de masculinidades que lo que hace es abrir la reflexión a la diversidad de modos de ser hombre y a la visión crítica sobre estas formas en las que se construye la masculinidad socialmente. Sensibilizar y capacitar a madres y padres de familia en estos temas. Si no hay una concordancia, si es muy fácil que lo que se educa en la escuela se pueda deseducar en la casa y viceversa. Recordemos que tenemos para ese fin los consejos de participación social a través de los que están diseñados para generar situaciones de apoyo, situaciones de concordancia, de colaboración entre los padres de familia y la escuela y el personal docente y directivo. Finalmente, espero que esta pequeña conferencia les haya sido de mucha utilidad, les dé algunas líneas para poder trabajar en su escuela, en sus centros escolares, con sus alumnos y sobre todo que les permita mejorar en su desempeño profesional y personal. Muchas gracias por haberme escuchado.